La historia de cómo me diagnosticaron una enfermedad terminal mientras mi marido se iba al extranjero a disfrutar de la vida. 5 meses después, regresó con la intención de heredar mi fortuna. Pero en cuanto puso un pie en casa, se quedó paralizado. Señorías, hay momentos en la vida en los que todo parece normal, pero basta con que una delgada hoja de papel se pose en tu mano para que el mundo entero se derrumbe silenciosamente a tus espaldas. Todavía recuerdo aquella tarde. El pasillo del hospital estaba brillantemente iluminado, con el ajetreo habitual de gente, y sin embargo, me sentí sola en medio de un espacio infinito, sosteniendo la sentencia de mi propia vida. La gente teme a la muerte, pero eso no era lo que más me asustaba. Lo que me heló hasta los huesos fue que, al volver a casa y mirar los rostros familiares, de repente comprendí que algunas personas que creías que eran tu sangre, tu refugio, eran en realidad las que más deseaban tu pronta desaparición. El informe del diagnóstico lo recogí yo misma del hospital. Indicaba claramente cáncer de páncreas en fase terminal, con un pronóstico máximo de 3 meses de vida. Me quedé inmóvil en el pasillo del hospital. Mientras la gente pasaba, el sonido de los carros de medicinas rodando sobre las baldosas y los avisos por megafonía resonaban con monotonía, pero mis oídos se sentían taponados. Frente a mí, solo quedaban unas frías líneas de texto negro que se clavaban en mi pecho como una larga aguja. Lo extraño es que en ese momento no lloré. Simplemente doblé el papel, lo metí en el bolso y bajé en silencio al aparcamiento para volver a casa en coche. Por el camino me llamó mi marido, Adrián, con una voz perezosa, como si acabara de despertarse. ¿Vuelves a casa para cenar? Respondí en voz baja. Sí. Él solo murmuró un vale, y colgó. Llevábamos casados 6 años. Al principio Adrián no era así. Antes, cuando se acercaba la hora de salir del trabajo, me enviaba decenas de mensajes preguntándome si estaba cansada, qué me apetecía cenar, si necesitaba que me recogiera. Mi madre, cuando aún vivía, solía decirme: Alba, encontrar un hombre que se preocupe por su mujer es una gran bendición. Yo también llegué a creer que era afortunada. Hasta aquella tarde, cuando llegué a nuestro chalet en La Moraleja y vi varios coches desconocidos aparcados en la entrada, no tuve tiempo de entender qué pasaba. Al abrir la puerta, me quedé petrificada. El salón estaba lleno de gente. Mi suegra, Pilar, estaba sentada en el centro del sofá, comiendo pipas. A su lado estaban su hija, su hijo menor y varios parientes de la familia de mi marido, junto a algunas mujeres que no conocía. Todos me miraban con una extraña mezcla de falsa compasión y una morbosa expectación, como si esperaran el comienzo de una obra de teatro. Al verme, Pilar se levantó de un salto, con una sonrisa que en 6 años como su nuera nunca había recibido. Alba, has vuelto. Ven, siéntate aquí con mamá. Apreté con fuerza el asa de mi bolso. Pilar, ¿a qué se debe esta visita? Pilar se acercó y me tomó la mano. Estaba seca y fría, y apretó con una fuerza que me dolió. Hija, Adrián ya me lo ha contado todo sobre tu enfermedad. Se me parte el alma al escucharlo. Eres tan joven, ¿por qué tienes que sufrir tanto? Mi corazón se hundió. Adrián se lo había contado todo, pero yo acababa de recibir el informe esa misma tarde. No se lo había dicho a nadie. La miré fijamente. ¿De qué enfermedad hablas? Pilar suspiró, y sus ojos se enrojecieron a una velocidad que me asustó. Pues del cáncer terminal, hija. El médico dijo que te quedan unos 3 meses. Mamá piensa que los que vivimos debemos prepararnos por los que se van. Hay algunos asuntos del funeral que deberíamos discutir pronto para evitar complicaciones más adelante. Dicho esto, cogió un cuaderno de la mesa de centro y me lo entregó. Lo abrí. Dentro estaba lleno de anotaciones: la hora del velatorio, el tipo de ataúd, el lugar de la incineración, el coste de las coronas de flores, el menú del catering, e incluso una lista de las personas que recibirían las condolencias y donativos. En la última página, una línea rodeada en rojo. Tras el funeral, Adrián iniciará los trámites de sucesión de bienes. Me temblaban las manos. Levanté la vista hacia Pilar. Pero si todavía estoy viva. Adrián salió de su despacho con una copa de vino en la mano, con una expresión tan serena como si aquello fuera una simple reunión familiar. Alba, mamá solo lo hace por tu bien. Ahora que todavía estás lúcida, deberías organizarlo todo tú misma como es debido. Cuando estés postrada en la cama, no podrás ni hablar. Miré al hombre con el que había compartido cama y vida. De repente su rostro me pareció el de un completo desconocido. ¿Y qué hay de la herencia? Adrián guardó silencio. Pilar volvió a sonreír, esta vez sin disimulo. No vamos a ocultarlo más. Y no culpes a mamá por decir la verdad. En 6 años de matrimonio, no has sido capaz de darle un nieto a esta familia.
Ahora que estás así, ¿pretendes que Adrián viva el resto de su vida abrazado a la sombra de una muerta? Además, Clara quiere a Adrián desde pequeña. Es una chica sensata. Que venga a cuidar de la casa en el futuro es lo más lógico. Al oír el nombre de Clara, vi a una joven con un vestido blanco sentada discretamente al fondo del sofá, con la cabeza gacha. La conocía. Clara era la hija de una vieja amiga de Pilar. Solía aparecer en las reuniones familiares y siempre se dirigía a Adrián con una voz dulce como la miel. Me quedé de pie en medio del salón, rodeada por más de una docena de personas que planeaban mi muerte como si fuera una boda. Una tía de mi marido incluso cogió el cuaderno para dar su opinión. El ataúd de madera normal, ¿para qué comprar uno caro? La muerta no se va a enterar. Pilar replicó bruscamente. De ninguna manera. Tenemos una reputación. Si lo hacemos de cualquier manera, la gente se reirá de nosotros. No pude decir una palabra más. Di media vuelta y subí las escaleras. A mis espaldas Pilar todavía gritaba. Alba, descansa pronto. Mañana te llevaré a ver parcelas en el cementerio. Hay una zona muy bonita en la Almudena. La puerta de la habitación se cerró y mis piernas cedieron. Me deslicé por la puerta hasta sentarme en el suelo. Fue entonces cuando las lágrimas brotaron, calientes, sobre el dorso de mis manos. Abajo, resonaron las risas. No sé qué dijo Adrián, pero todo el salón estalló en carcajadas. Aquel sonido atravesó el techo y cayó, puñalada a puñalada, sobre mi corazón. Me quedé sentada mucho tiempo, mirando la foto de nuestra boda sobre la mesilla de noche. En la foto, Adrián me abrazaba por los hombros con una sonrisa tierna. Y yo, con un vestido blanco de lino, tenía los ojos llenos de confianza. Había pensado que mi vida tenía un hogar. Resultó que algunos hogares son solo trampas bellamente construidas. Aquella noche, mi teléfono se iluminó. Un mensaje del hospital me recordaba mi cita de revisión para la mañana siguiente. Lo miré durante mucho tiempo, y, de repente, un pensamiento helador recorrió mi mente. Llevaba años sana, mis chequeos anuales siempre habían sido perfectos. Y sin embargo, en los últimos meses, había empezado a sentir un cansancio repentino, dolor de estómago y pérdida de peso. Precisamente en esos mismos meses, Adrián se había vuelto extrañamente atento. Todos los días me preparaba infusiones de hierbas medicinales. Me compraba suplementos alimenticios que decía que eran importados y me obligaba a tomarlos después de cenar. Aquellas infusiones siempre tenían un ligero sabor amargo. Yo había pensado que era amor. Ahora, al recordarlo, un escalofrío me recorrió la espalda. A la mañana siguiente, no fui al hospital que Adrián había concertado. Cogí un taxi y fui sola a la Clínica Universidad de Navarra, solicitando un chequeo completo desde cero. Me hicieron análisis de sangre, todo tipo de pruebas de imagen y exámenes especializados. 3 días después, el médico puso mi historial sobre la mesa y me dijo muy claramente: Señora, usted no tiene cáncer. Su páncreas está perfectamente normal. Sin embargo, en su sangre hay rastros de una toxina acumulada. Si se consume durante un tiempo prolongado, provoca fatiga, dolor abdominal y pérdida de peso, síntomas que se confunden fácilmente con una enfermedad grave. Me quedé inmóvil. No era el destino quien quería llevarme, era el hombre que dormía a mi lado. Salí del hospital con los resultados verdaderos en la mano. El sol de Madrid era deslumbrante, el tráfico de la calle seguía siendo ruidoso, como si nada hubiera pasado. Me paré bajo un plátano de sombra frente a la entrada y, de repente, solté una risa muy suave. Adrián quería que muriera para heredar las casas, la empresa, las acciones que mis padres me dejaron. Pilar quería que muriera para meter a Clara por la puerta. Toda su familia, sentada en mi casa comiendo pipas, discutiendo sobre mi ataúd mientras yo todavía respiraba. Si querían representar un funeral, yo actuaría con ellos, pero el papel del muerto no tenía por qué ser el mío. Aquella tarde volví a casa y guardé el informe real en la caja fuerte. Pegué el falso en el interior de la puerta del armario, donde Adrián pudiera verlo fácilmente. Cuando me trajo la infusión, la acepté con manos temblorosas, di un sorbo delante de él, y, en cuanto se dio la vuelta, la vertí toda en la maceta del balcón. Empecé a practicar cómo ser una moribunda. Me aplicaba polvos para palidecer mi rostro, caminaba más despacio. De vez en cuando me agarraba el estómago haciendo una mueca de dolor. Adrián me miraba con una mezcla de falsa preocupación y verdadera impaciencia. Pilar venía cada 3 días con caldos y fruta, y se sentaba junto a mi cama para contarme cómo subían los precios de las parcelas en el cementerio, lo bien que cocinaba Clara, y cómo echaría de menos mi carácter apacible. Yo solo sonreía débilmente. Mamá, ¿cuánto se está esforzando por mí? Ella se secaba las comisuras de los ojos, donde no había lágrimas. ¿Qué dices, hija?
Lo hago porque te quiero. Pasaron 3 meses y no morí. Al cuarto mes, seguía lúcida. Al quinto, Adrián se fue con la excusa de un viaje de negocios a Singapur, pero un amigo me envió fotos de él y Clara de vacaciones en Ibiza. Sus manos con relojes a juego junto a unas copas de vino, con el mar dorado del atardecer de fondo. Ya no lloré. Simplemente guardé cada foto, cada mensaje, cada grabación de audio, cada imagen de la cámara del salón de la noche en que planearon mi funeral. En secreto, me reuní con mi abogado, revisé todos los documentos de propiedad, investigué los flujos de dinero de la empresa y descubrí algo más. Durante los últimos años, Adrián había transferido sigilosamente casi 1 millón de euros de la cuenta de la empresa a su cuenta personal. 5 meses y 13 días después, Adrián me envió un mensaje. Mañana vuelvo, intenta aguantar. Me senté frente al espejo y miré a la mujer que me devolvía la mirada. Mi piel había recuperado su color, mis ojos brillaban, mi pelo estaba recogido en un moño. Abrí el cajón, saqué la barra de labios roja que hacía tiempo que no usaba y me la apliqué lentamente. Mañana entrarían en esta casa pensando que solo encontrarían a una mujer enferma esperando la muerte. Pero lo que les esperaba no era un cadáver, sino la verdad. Y una vez que la verdad abriera la puerta, nadie en su familia tendría escapatoria. A la mañana siguiente, me desperté muy temprano, no por insomnio, sino porque por primera vez en muchos meses sabía exactamente lo que estaba esperando. Ya no era el miedo vago a la muerte, ni la sensación de estar acorralada, sino una preparación meticulosa. Cada paso, cada acción lo había pensado detenidamente. Me quedé un buen rato frente al espejo. El rostro que me devolvía la mirada ya no era el de la mujer demacrada de los últimos 5 meses. Mi piel había recuperado su vitalidad, mis ojos ya no estaban apagados por el cansancio, pero todavía tenía que actuar. Me apliqué una capa de base de maquillaje para palidecer la piel. Usé un poco de sombra de ojos para crear ojeras y me recogí el pelo de forma suelta, dejando caer algunos mechones sobre la frente. Una moribunda debe parecer una moribunda, pero bajo esa fachada, sabía que estaba volviendo a nacer. Abrí el armario y elegí un vestido de color beige, de corte sencillo, no demasiado llamativo, pero lo suficientemente elegante. No quería que me vieran demasiado débil, pero tampoco era el momento de revelar toda la verdad. A las 7 de la mañana, el abogado, el señor Ramos, me llamó. Señora Alba, en mi despacho lo tenemos todo preparado. El dossier, los documentos, el notario y el equipo de grabación están listos. ¿Está segura? Miré por la ventana, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas. Completamente segura. Entonces llegaremos 1 hora antes que ellos. De acuerdo, proceda tal y como acordamos. Colgué el teléfono, con una extraña calma en mi interior. Hay momentos en los que, tras haber tocado el fondo de la desesperación, el miedo desaparece. A las 9:30, el señor Ramos llegó con otras 4 personas. Vestían de manera impecable, con gruesos maletines, equipo de grabación y documentos notariales. Por primera vez, el salón de mi casa no era el escenario para planear mi funeral, sino el lugar donde se preparaba una confrontación. Me senté en el sofá, observando en silencio cómo se disponía todo. Las escrituras del chalet. Los 3 certificados de propiedad de los pisos en el distrito de Salamanca y Chamberí. Los documentos de las acciones de la empresa que mis padres me dejaron. Los extractos bancarios, las transcripciones de las grabaciones de audio. Cada pieza era un fragmento de la verdad. El señor Ramos colocó un teléfono en un trípode, apuntando directamente a la puerta principal. Señora, confirmo que toda la sesión será grabada y retransmitida en directo. Asentí, correcto. No quiero que después nadie pueda decir que los difamé. Me miró un segundo y dijo en voz baja, «Es usted más fuerte de lo que pensaba». No respondí. La fortaleza, a veces, no es una elección. A las 12 del mediodía, la casa estaba en silencio. A la 1:30, empecé a sentir que mi ritmo cardíaco se ralentizaba, constante, como una cuenta atrás. A las 2:10, se oyó el ruido de un coche fuera, el sonido de las ruedas de una maleta sobre las baldosas, la risa de Pilar y la voz empalagosa de Clara. Ya te lo dije, un viajecito y como nuevo. Sí, a Adrián se le ve mucho más contento. Dejé la taza de té sobre la mesa. Sin necesidad de mirar, sabía que se acercaban. La puerta se abrió. Adrián entró primero, con una camisa de color claro, el pelo engominado, y en su rostro aún se reflejaba la relajación de unas vacaciones. Detrás venían Pilar, cargando bolsas del duty free, y Clara, con su vestido blanco y ojos brillantes. Pero todos se detuvieron en seco en el umbral. Yo estaba sentada allí, con la espalda recta y la mirada tranquila. No había ninguna mujer esperando la muerte, solo yo, muy viva y muy consciente. La maleta se deslizó de la mano de Adrián y cayó al suelo.
Pilar abrió la boca, y Clara retrocedió medio paso, con el rostro pálido. Nadie dijo nada durante varios segundos. Finalmente, fue Pilar la primera en reaccionar. Hija, ¿cómo es que todavía? Incliné la cabeza y sonreí muy levemente. Iba a preguntar por qué todavía no he muerto, mamá. El ambiente se congeló. Adrián me miró fijamente. Su expresión pasó del asombro a la sospecha, y rápidamente a la cautela. ¿Has vuelto al médico? No respondí de inmediato, solo lo miré a él. ¿Lo has pasado bien de vacaciones? Mi pregunta fue tan suave que parecía una conversación cotidiana. Adrián apretó los puños intentando mantener la calma. Fui por trabajo. Un trabajo en un hotel de 5 estrellas. Haciéndote fotos junto a la piscina, de la mano de Clara. Clara se sobresaltó y negó rápidamente con la cabeza. Señora Alba, está usted confundida. Adrián y yo. Silencio. No alcé la voz, pero mi tono fue lo suficientemente frío como para que se callara. No te he preguntado a ti. Pilar, recuperada del shock, exclamó con voz chillona. ¿Pero qué dices, Alba? Si estás viva, pues mejor. Pero no andes diciendo tonterías. La miré, sin rastro de la sumisión de la nuera que había sido durante 6 años. No se preocupe, mamá. Hoy, todo lo que diga tendrá pruebas. Asentí hacia el señor Ramos. Él se levantó y deslizó un dossier hacia Adrián. Señor Adrián, esta es toda la documentación relativa al patrimonio de la señora Alba. Antes de continuar, necesitamos confirmar que usted le pidió que firmara un acuerdo de divorcio hace 5 meses. ¿Es correcto? Adrián miró los papeles sin cogerlos. Los asuntos familiares no necesitan la intervención de un abogado. Sonreí levemente. Asuntos familiares. Cuando discutías cómo organizar mi funeral, cuando calculabas cómo repartir mis bienes. ¿En ese momento pensaste que eran asuntos familiares? Él guardó silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba buscando una salida. Me levanté y me acerqué a él. Adrián, ¿sabes una cosa? Los 3 primeros meses creí de verdad que iba a morir. Incluso pensé en arreglarlo todo para que tuvieras menos problemas. Lo miré directamente a los ojos. Hasta que descubrí que no estaba enferma en absoluto. El rostro de Adrián palideció por un instante. Fue rápido, pero lo suficiente para que lo viera. Pilar intervino. Si no estás enferma, pues mejor. ¿A qué viene tanto escándalo? Me volví hacia ella. Mamá, déjeme hacerle una pregunta. Si yo hubiera muerto de verdad, ¿cómo pensaba repartir mis bienes? Pilar se quedó helada y cambió de tono al instante. ¿Pero qué cosas dices? Lo de cada uno es de cada uno. Pero usted ya lo había escrito todo en el cuaderno, dije muy despacio. ¿Qué tipo de ataúd? ¿Cuántas coronas de flores? ¿Quién recibiría las donaciones y que después Adrián se casaría con Clara? Clara rompió a llorar. Señora, no diga eso, ¿No tenías ninguna intención de ocupar mi lugar como esposa de Adrián? Clara ya no se atrevía a mirarme. Me volví de nuevo hacia Adrián. ¿Quieres decir algo? Respiró hondo. Alba, esto puedo explicarlo. Asentí levemente. ¿De acuerdo? Te doy una oportunidad. La sala se quedó en silencio. Explícate. Adrián miró a su alrededor, vio la cámara, al abogado, mi mirada y finalmente bajó la voz. Solo estaba pensando en el futuro, por si de verdad no lo superabas. ¿Entonces te casarías con otra, disfrutarías de mi patrimonio y vivirías una nueva vida? Se quedó sin palabras. No continué, simplemente volví a mi asiento y puse la mano sobre el dossier. Bien, demos esta parte por zanjada. El señor Ramos entendió la señal y abrió el segundo dossier. La cuenta de la empresa ha registrado numerosas transacciones irregulares en los últimos 6 meses. Adrián lo interrumpió de inmediato. Esos son operaciones comerciales. ¿Transferir casi 1 millón de euros a su cuenta personal también es una operación comercial? El ambiente se volvió a helar. Pilar miró a su hijo, horrorizada. ¿Qué? ¿1 millón? Clara también levantó la vista, con una clara expresión de desconcierto. Adrián ya no podía mantener la calma del principio. Era un anticipo sin contrato, sin factura, sin socio comercial. Lo miré, con voz monótona. Adrián, ¿hasta cuándo piensas seguir mintiendo? No respondió. Me recliné en el sofá y suspiré suavemente. La verdad es que no tengo prisa. Miré a cada persona en la habitación. Esto no ha hecho más que empezar. Fuera, el sol seguía brillando como si nada ocurriera. Pero dentro de esta casa, las máscaras, una a una, estaban cayendo. El aire en el salón era tan denso que podía oír la respiración de cada persona. Nadie se atrevía ya a verme como una mujer débil esperando la muerte. Pero tampoco nadie se atrevía a creer que todo lo que habían planeado durante meses estaba al borde del colapso. Adrián permanecía inmóvil, con las manos caídas a los costados, pero vi cómo se marcaban las venas en el dorso de sus manos. Era una señal que aparecía cada vez que empezaba a perder el control. Yo no tenía prisa.
Hay cosas que deben entenderse poco a poco para que el miedo cale más hondo. El señor Ramos abrió otro dossier, su voz tan monótona como si leyera un informe cualquiera. Durante los últimos 6 meses, además de las transferencias internas, ha habido varias transacciones con un particular no identificado, concretamente relacionadas con una persona llamada Dr. Morales, especialista en aparato digestivo. Al oír ese nombre, la mirada de Adrián vaciló un instante, pero no escapó a mis ojos. Permanecí inmóvil, observándolo como a un extraño. ¿Desde cuándo conoces al doctor Morales? Adrián no respondió. Pilar se volvió hacia su hijo, con voz alarmada. ¿Qué Morales? ¿Por qué un médico? Clara también tembló ligeramente, apretando la tela de su vestido. Incliné la cabeza y continué con suavidad. ¿O prefieres que lo diga yo? El doctor Morales es quien firmó mi diagnóstico de cáncer. En cuanto terminé la frase, fue como si alguien hubiera succionado todo el aire de la habitación. Pilar retrocedió un paso. ¿Un diagnóstico falso? No le respondí. Solo miré a Adrián. ¿Creíste que no pediría una segunda opinión? Adrián apretó la mandíbula. No sé de qué estás hablando. Sonreí levemente. ¿No lo sabes? Déjame que te refresque la memoria. Extendí la mano y el señor Ramos me entregó un documento. Este es el resultado de mi chequeo en la Clínica Universidad de Navarra. No tengo ningún tipo de cáncer. Sin embargo, en mi sangre hay residuos de una toxina que, si se consume durante un tiempo prolongado, provoca síntomas idénticos a los de una enfermedad grave. Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Y esa toxina no aparece por arte de magia. Clara soltó un pequeño sollozo. Pilar balbuceó. ¿Quieres decir que alguien te ha estado envenenando? No la miré a ella. No alguien. Alguien muy cercano. Aquella frase fue como un cuchillo que desgarró la última capa de engaño. Adrián soltó de repente una risa seca y hueca. Alba, ¿y crees que eso es una prueba? Son solo conjeturas. Asentí. Es cierto, si solo tuviera esto serían conjeturas. Dejé el papel sobre la mesa e hice una seña. El señor Ramos pulsó un botón en el teléfono colocado en el trípode. Una grabación de audio comenzó a sonar, la voz grave y clara de un hombre. La dosis es la que le dije, una vez al día mezclada en la comida o en una infusión. 3 meses serán suficientes. El paciente desarrollará síntomas parecidos a un cáncer en fase inicial, pero si no se hacen pruebas específicas, no se detectará. La sala quedó en un silencio sepulcral. Sonó una segunda voz, la de Adrián. ¿Estás seguro de que no se descubrirá? Tranquilo. No es un veneno que mate al instante. Solo debilita el cuerpo progresivamente. Para cuando se den cuenta, será demasiado tarde. La grabación se detuvo. No dije nada más. No era necesario. La verdad había hablado por sí misma. Clara se tapó la boca y se pegó a la pared, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo no sabía nada de esto. Pilar se desplomó en el sofá, con los ojos desorbitados. Adrián, ¿de verdad lo hiciste? Adrián ya no sonreía. Se quedó allí en silencio, como si le hubieran arrancado la piel. Un momento después habló con voz ronca. ¿Has estado escuchando mis llamadas? Lo miré. No. Solo he sabido cómo salvarme. Él sonrió con amargura. Has cambiado. Asentí. Sí. Si no hubiera cambiado, ahora mismo estaría en el ataúd que tu madre eligió para mí. Aquellas palabras hicieron temblar a Pilar. Se volvió hacia mí, con voz temblorosa. Alba, mamá. Mamá no sabía nada de esto. Solo pensaba que estabas enferma de verdad. La miré. Mi mirada ya no contenía ira, solo frialdad. Usted no sabía que él me estaba envenenando, pero sí sabía que yo iba a morir y ya tenía preparada mi sustituta. Ella bajó la cabeza, incapaz de responder. Continué. Mi voz era lenta, pero cada palabra era clara. Incluso eligió mi ataúd y la fecha de la nueva boda de su hijo. ¿En qué se diferencia eso? Pilar rompió a llorar, esta vez de verdad, pero ya no sentí lástima. Hay lágrimas que llegan demasiado tarde. Adrián, en ese momento, dio un paso adelante de repente. Basta ya. Me miró directamente. ¿Qué es lo que quieres? Levanté la vista. ¿Me preguntas qué quiero? Sí. ¿Qué crees que quiero? No respondió. Me levanté y caminé lentamente hasta quedar frente a él. La distancia entre nosotros era de apenas un brazo. Quiero que pagues por lo que has hecho. Mi voz no era alta, pero fue suficiente para silenciar a todos. Querías que muriera para quedarte con mi dinero. Querías que muriera de una forma limpia, sin dejar rastro. Incluso implicaste a tu madre y a esta mujer en tu plan. Me volví hacia Clara. ¿Y tú crees que eres inocente? Clara negó con la cabeza, temblando.
Yo solo escuché a Adrián decir que usted estaba enferma y te alegraste esperando el día de ocupar mi lugar, ¿verdad? Clara no se atrevió a hablar más. Me giré de nuevo hacia Adrián. ¿Lo ves? Ninguno de vosotros es inocente. Adrián apretó los puños. No lleves las cosas demasiado lejos. Solté una carcajada. ¿Demasiado lejos? Me has empujado hasta la muerte y ahora me dices que estoy yendo demasiado lejos. La habitación quedó en silencio. Solo se oía el giro monótono del ventilador de techo. Un momento después, volví a mi asiento, me senté y mi voz recuperó la calma. Señor Ramos, dígame. Continuemos. Asintió y abrió otro dossier. Actualmente, todo el patrimonio de la señora Alba está a su nombre. No existen bienes gananciales. Además, según el acuerdo de divorcio firmado previamente, el señor Adrián no tiene derecho a solicitar ninguna división de bienes. Adrián se sobresaltó. ¿Divorcio? ¿Lo firmaste? Lo miré. ¿Lo has olvidado? Fuiste tú quien me lo dio a firmar. Cuando creía que iba a morir, cuando creía que era la forma de liberarte de una carga. Ahora que lo pienso, me parece irónico. El hombre que quería matarme, sin querer, me ayudó a conservarlo todo. Adrián retrocedió un paso. No, eso no cuenta. El señor Ramos dijo con calma. Es un documento con plena validez legal, certificado ante notario. Pilar exclamó horrorizada. Entonces, ¿esta casa no es de Adrián? Respondí suavemente. Nunca lo fue. Se desplomó, con el rostro pálido. Clara también se quedó inmóvil. En cuestión de minutos, todo lo que creían tener al alcance de la mano se había desvanecido. Adrián miró a su alrededor, con una expresión de verdadero pánico. Ya no tenía escapatoria. Lo miré y dije lentamente, Adrián, te queda una última oportunidad. Levantó la vista. Te doy la oportunidad de contarlo todo tú mismo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué hiciste exactamente y qué pensabas hacer después? Lo miré directamente a los ojos. Si dices la verdad, puede que sirva de atenuante. Si sigues negándolo, no terminé la frase. No era necesario. Él lo entendió. La habitación volvió a sumirse en el silencio. Un silencio denso y prolongado. Sabía que este era el momento crucial. O se derrumbaría o se defendería. Fuera cual fuera su elección, todo llegaría a su fin. Me recliné en el sofá y esperé. Afuera, el sol seguía brillando, pero dentro de esta casa, la verdadera tormenta acababa de desatarse. Ese momento se prolongó más de lo que esperaba. Adrián permanecía en el centro del salón. Su mirada vacilaba constantemente, como si estuviera sopesando entre confesar o aferrarse a una última y desesperada esperanza. Estaba acostumbrada a su aire de confianza, a su forma de hablar con aplomo, calculando cada paso. Pero en ese momento, frente a mí, ya no estaba ese hombre, solo un individuo acorralado. Pilar miraba a su hijo, con voz temblorosa. Adrián, di algo. Di que no es verdad. No me volví, pero escuché cada palabra. Adrián tragó saliva. Sus labios se movieron varias veces, y finalmente soltó un fuerte suspiro. Está bien. Una sola palabra que pareció contraer el aire de la habitación. Levantó la cabeza y me miró. ¿Quieres oírlo, verdad? No respondí, solo lo miré fijamente. Él sonrió, una sonrisa extraña, entre amarga y resignada. Sí, lo hice. Pilar rompió en un sollozo ahogado. Clara se tapó la boca con fuerza, negando con la cabeza sin parar. En cuanto a mí, no me sorprendió, aunque escucharlo de sus propios labios todavía me causó una punzada de dolor. Adrián dio un paso más. Su voz se ralentizó. Conocí a Morales hace más de un año. En ese momento, la empresa empezaba a tener problemas. El flujo de caja era insuficiente, y necesitaba una gran cantidad de dinero para salir adelante. El señor Ramos no dijo nada, pero su mirada registraba cada frase. Pensé en tu patrimonio, dijo sin rodeos, sin tapujos. Las propiedades, las acciones, todo estaba a tu nombre. Si tú fallecías, yo, como tu marido, heredaría la mayor parte. Pilar levantó la vista, atónita. Adrián, hijo. Adrián no la miró, solo a mí. Al principio, solo pensé que si enfermabas gravemente, firmarías voluntariamente la cesión de bienes. Pero entonces conocí a Morales. Hizo una pausa, con la voz quebrada. Me dijo que había una forma de debilitarte gradualmente, que pareciera una enfermedad grave, pero sin que nadie descubriera la causa. Y en ese momento, acepté. Cerré los ojos por un segundo. Aunque ya lo sabía, escucharlo de nuevo era como si alguien me arañara por dentro. No pensé que las cosas llegarían tan lejos, continuó. Al principio, solo quería que ya no fueras capaz de gestionar la empresa. Pero luego, soltó una risa seca. El dinero cambia a las personas. Abrí los ojos y lo miré.
¿O simplemente revela su verdadera naturaleza? Guardó silencio sin rebatirlo. Pilar, en ese momento, se arrodilló y se arrastró hacia su hijo. Hijo mío, ¿por qué has sido tan necio? ¿Por qué has hecho esto? Adrián se giró hacia ella. Su voz se elevó de repente. ¿Y crees que yo quería esto, mamá? Ella se sobresaltó. ¿Por quién lo hice? Por esta familia, por ti. Siempre comparándonos con los demás, diciendo que nuestra familia no estaba a la altura, que yo no tenía ambición, que no podía darte una vida de lujos. Pilar se quedó petrificada. Hice todo lo posible por conseguir dinero, para que no tuvieras que agachar la cabeza ante nuestros parientes, para que pudieras vivir cómodamente. La voz de Adrián se quebró, pero no me conmovió, solo sentí un frío glacial. Dije lentamente, «¿Y por eso elegiste matar a tu esposa?» Esa pregunta lo dejó sin respuesta. No había nada más que decir. Clara en ese momento rompió a llorar, con la voz ahogada. «Adrián, me dijiste que ella estaba realmente enferma. Me dijiste que querías cuidarla. Me giré para mirarla. ¿Y te lo creíste?» Clara negó con la cabeza, las lágrimas corrían por su rostro. «No lo sé», pensé. Pensé que cuando usted muriera yo la sustituiría. Clara no dijo más. Agachó la cabeza. Sus hombros temblaban. La observé un momento, y luego me volví hacia Adrián. «¿Y tu plan?» Cerró los ojos y dijo muy despacio. «Mi plan era que te debilitaras gradualmente, y que fallecieras como si fuera por una enfermedad normal. Después iniciaría los trámites de sucesión, vendería parte de los bienes para cubrir el dinero que había sacado, y con el resto, Clara y yo viviríamos». Cada palabra cayó como una piedra. Nadie dijo nada más. Asentí y todo estaba claro. Me volví hacia el señor Ramos. ¿Lo ha grabado todo? Sí, todo ha quedado registrado. Miré de nuevo a Adrián. ¿Quieres añadir algo más? Negó con la cabeza. Estoy cansado. Realmente cansado. Me levanté. Me acerqué a él. La distancia era de solo un paso. Adrián. Él levantó la vista. Una vez pensé que si ya no me querías, bastaba con que lo dijeras. Y yo te dejaría ir. Mi voz no temblaba. No era alta. Solo monótona. Pero elegiste este camino. Él bajó la cabeza, sin atreverse a mirarme. No te culpo por no amarme, pero no puedo perdonarte por querer quitarme la vida. Retrocedí. Señor Ramos, dígame, transfiera todo el expediente a la policía. Aquellas palabras fueron como un punto final. Pilar gritó. Alba, no lo hagas. Si lo metes en la cárcel, lo estarás matando. Me volví para mirarla. Mamá, dije suavemente, yo no estoy matando a nadie. Todo lo que ha pasado hoy es elección de su propio hijo. Se derrumbó en el suelo, llorando sin consuelo. Clara permanecía inmóvil como una estatua. En cuanto Adrián no reaccionó, se quedó allí como si lo hubiera aceptado todo. Pero justo en ese momento, levantó la cabeza de repente. Su mirada había cambiado. Ya no era de desesperación, sino que contenía un destello extraño. Me detuve. Un presentimiento claro me recorrió. Él sonrió, una sonrisa diminuta. Alba. Lo miré. ¿Crees que todo ha terminado? No respondí, solo lo observé mientras continuaba, con voz lenta. Lo has preparado todo muy bien, lo reconozco, pero has olvidado una cosa. Fruncí el ceño. ¿Qué cosa? No respondió de inmediato, solo me miró. Su mirada se volvió más profunda, y luego dijo, palabra por palabra. No todo está en tus manos. La tensión en la habitación volvió a aumentar. Sentí claramente que algo no había terminado, una pieza del puzzle que no había visto. Me quedé inmóvil esperando. Adrián respiró hondo, miró al señor Ramos, a la cámara y luego de nuevo a mí. ¿Crees que solo éramos Morales y yo? Esa pregunta hizo que mi corazón diera un vuelco, pero no lo dejé traslucir. Solo pregunté, ¿qué quieres decir? Sonrió levemente. Ya lo descubrirás. Una frase ambigua, pero suficiente para desestabilizarlo todo. Me quedé allí mirándolo, y por primera vez desde el principio de la reunión, una pequeña duda apareció en mi mente. No era miedo, sino la comprensión de que podría haber otro secreto, un secreto que aún no había alcanzado. Fuera, la luz del sol había comenzado a atenuarse, pero dentro de esta casa, la historia aún no había terminado. De hecho, acababa de abrir otra puerta. La frase de Adrián fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. No era grande, pero bastó para crear ondas que se extendieron hasta alcanzar a cada persona en la habitación. No hablé de inmediato, lo miré durante un largo rato, no por miedo, sino porque quería ver con más claridad lo que se ocultaba tras su mirada. Algo que ya no era desesperación, ni tampoco una simple resistencia. Parecía una última carta que aún no había jugado. Pregunté, manteniendo la calma en mi voz. ¿Estás intentando asustarme? Adrián negó con la cabeza. Su sonrisa se desvaneció. No te estoy asustando, solo te estoy recordando que no creas que lo tienes todo bajo control.
El señor Ramos frunció ligeramente el ceño. Señor Adrián, le aconsejo que mida sus palabras. Todo lo que diga está siendo grabado. Adrián se giró hacia él con una mirada fugazmente fría. Lo sé. Volvió a mirarme. Alba, eres inteligente. Lo has preparado todo meticulosamente, pero ¿estás segura de que todo lo que tienes es la verdad? No respondí. En mi interior una cuerda muy fina acababa de tensarse. Había revisado todo. Los documentos, las cuentas, los resultados de los análisis, los flujos de dinero, la grabación de audio. Había repasado cada detalle varias veces. No había ningún cabo suelto. Pero él no era el tipo de persona que hablaba por hablar. Dije lentamente. Si tienes algo que decir, dilo directamente. Adrián me miró un momento y luego sonrió levemente. ¿Recuerdas a tu padre? La pregunta fue inesperada. Me quedé inmóvil. No porque hubiera tocado una herida, sino porque no esperaba que sacara ese tema en este momento. Mi padre había fallecido hacía 8 años. Un hombre de negocios, estricto pero que amaba a su hija. Me dejó la empresa, el patrimonio y una única recomendación. Como persona, hay que mantener las raíces. El dinero perdido se puede recuperar, pero la confianza perdida no se encuentra de nuevo. Mire a Adrián. ¿Por qué mencionas a mi padre? Él inclinó la cabeza. ¿Estás segura de que todo ese patrimonio es realmente tuyo? Esa frase fue como unas tijeras que cortaron el hilo de mis pensamientos. El señor Ramos intervino de inmediato. Señor Adrián, le sugiero que se lo piense bien. Todo el patrimonio de la señora Alba ha sido verificado legalmente, con toda la documentación en regla. Adrián no lo miró a él, solo a mí. Lo legal no siempre es la verdad. No dije nada, pero por primera vez, una pequeña vacilación, aunque diminuta, apareció en mi interior. Pilar en ese momento se secó las lágrimas, con voz temblorosa. Adrián, no digas más tonterías. Has cometido un error, admítelo. No metas otros asuntos. Adrián se giró hacia ella. Su mirada se suavizó por un instante. Mamá, no estoy diciendo tonterías. Luego se volvió hacia mí. Alba, ¿alguna vez te has preguntado por qué tu padre te dejó todo el patrimonio a ti sola? Respondí al instante. Porque soy su hija. Él sonrió levemente. Correcto. ¿Pero estás segura de que eres la única? Esa frase congeló el aire de la habitación. No parpadeé, solo lo miré. Habla claro. Adrián no se apresuró. Dio un paso lento como queriendo alargar la tensión. Antes de morir, tu padre tenía una gran inversión. Un proyecto que no llegó a completar. No lo interrumpí. Ese dinero no está en lo que tú posees. El señor Ramos intervino. Está especulando. No hay ningún documento que demuestre eso. Adrián negó con la cabeza. No es una especulación. Me miró. Yo gestioné parte de la documentación de la empresa, lo sé. Apreté ligeramente la mano. ¿Saber qué? Bajó la voz. Hay otra cuenta, otro flujo de dinero. Y el titular no eres tú. Toda la sala quedó en silencio. Clara levantó la vista, con una mirada desconcertada. Pilar también estaba perpleja. Solo yo estaba allí, como atrapada entre dos corrientes de pensamiento. Por un lado, todo lo que había comprobado y confirmado. Por otro, las palabras de Adrián. No quería creerle, pero tampoco podía ignorarlo. ¿Quién es esa persona? Pregunté. Adrián me miró durante un largo rato y luego dijo, no estoy seguro. Esa respuesta me hizo fruncir el ceño. ¿No estás seguro y lo dices como si fuera un hecho? Él suspiró. Solo sé que esa persona está relacionada con tu familia y que tu padre mantuvo el asunto en secreto. Guardé silencio. En mi mente, los recuerdos comenzaron a resurgir. Mi padre rara vez hablaba de trabajo en casa. Había noches en las que se quedaba hasta tarde en su despacho, con la puerta cerrada. Había llamadas que atendía en voz muy baja y que cortaba rápidamente. Pero eso era lo normal en un hombre de negocios. Nunca había pensado más allá. Miré a Adrián. ¿Qué es lo que quieres? Negó con la cabeza. No quiero nada. Solo quiero que entiendas que no eres la única que puede perderlo todo. Aquello no era una amenaza. Era más bien una advertencia. Respiré hondo. Pase lo que pase, sigue siendo el hombre que me envenenó. No lo niego. Y aún así, entregaré el expediente a la policía. Asintió. Lo sé. Entonces, ¿por qué dices todo esto? Me miró, por primera vez sin una actitud desafiante. Para que no te pille por sorpresa. Me quedé quieta, sin decir nada. Podría estar intentando ganar tiempo, o podría, de verdad, estar revelando algo que yo no sabía. El señor Ramos se giró hacia mí, en voz baja. Señor Alba, ¿seguimos adelante con el plan? Lo miré a él y luego a Adrián. Asentí. Adelante. Hemos llegado hasta aquí. No puedo detenerme por una afirmación sin pruebas.
El señor Ramos recogió inmediatamente los expedientes necesarios. Enviaré toda la documentación a las autoridades hoy mismo. Adrián no reaccionó. Pilar rompió a llorar de nuevo. Clara se quedó inmóvil, sin atreverse a decir nada. Me di la vuelta y me dirigí hacia las escaleras, pero al poner el pie en el primer escalón, me detuve. Sin girarme dije, Adrián. No respondió. Si lo que dices es verdad, continué, lo descubriré por mí misma. Mi voz era muy suave. Y si estás mintiendo, más te vale tener una buena explicación para la justicia. Subí las escaleras. Con cada paso mi mente se aclaraba. Esta batalla ya no era solo entre Adrián y yo. Podría estar relacionada con el pasado de mi propia familia. Y por primera vez desde que todo comenzó, comprendí que la trampa no solo había sido tendida desde el otro lado, sino que podría haber existido desde hacía mucho tiempo, solo que yo nunca la había visto. Subí a mi habitación y cerré la puerta, pero no encendí la luz de inmediato. La luz del atardecer que se filtraba por las cortinas era suficiente para ver mi reflejo borroso en el gran espejo. Una mujer de pie, erguida, sin rastro de debilidad, pero con una capa de algo profundo y frío en los ojos. No me senté enseguida. Me quedé de pie un momento, dejando que lo que acababa de ocurrir se asentara. No podía ignorar las palabras de Adrián. Había preparado todo para enfrentarme a él, a su madre, a Clara. Había considerado todas las posibilidades dentro de lo que conocía, pero había algo que nunca había tocado, el pasado de mi propia familia. Me acerqué al escritorio, abrí un cajón y saqué una pequeña llave. Mi padre me la dio antes de morir. Solo dijo una frase: cuando realmente la necesites, úsala. En 8 años nunca la había tocado. No por falta de curiosidad, sino porque creía que hay cosas que, si no es el momento de saberlas, es mejor no saberlas. Pero hoy ya no tenía otra opción. Corrí la silla y abrí el último cajón del escritorio. Una caja de madera de color marrón oscuro yacía en silencio. La puse sobre la mesa. Mi mano se detuvo un instante sobre la tapa. Hay cosas que, una vez abiertas, no pueden volver a ser como antes. Respiré hondo, introduje la llave, la giré suavemente. Clic, un sonido diminuto, pero que resonó con claridad en la silenciosa habitación. Abrí la tapa. Dentro no había dinero, ni oro, ni nada brillante, solo papeles. Un dossier atado con una cinta, un viejo cuaderno y un sobre amarillento por el tiempo. Saqué primero el cuaderno. En la primera página, reconocí la letra de mi padre. Inclinada. Cada trazo firme y decidido. Para Alba. Si estás leyendo estas líneas, significa que has llegado a un punto en el que ya no estoy a tu lado para contártelo todo. Tragué saliva. Cada palabra me transportaba a los viejos tiempos. La empresa y el patrimonio que te he dejado son solo una parte. El resto no podía dejarlo a la vista. No porque no confiara en ti, sino porque hay cosas que, cuanta menos gente las sepa, mejor. Apreté las manos. Era verdad. Mi padre había ocultado algo. Seguí leyendo. Hubo una persona con la que colaboré. No es completamente buena, pero tampoco completamente mala. Él controla una parte del patrimonio e información crucial. No pude romper lazos por completo, pero tampoco podía dejarlo al descubierto. Me detuve. Una sensación de frío se extendió desde mis palmas. Adrián no hablaba sin fundamento. Pasé a la siguiente página. Si alguna vez tienes problemas, búscalo. Pero ten cuidado. Nunca hace nada gratis. El nombre de esa persona estaba escrito al final de la página. Miré hacia abajo. Un nombre muy corto. Señor Ferrán. Nunca lo había oído. Ni una sola vez. Dejé el cuaderno. Mi corazón latía más despacio. Eso significaba que, además de lo que yo poseía, existía otra parte del patrimonio, una parte que yo no controlaba, y alguien la custodiaba. Abrí el sobre amarillento. Dentro había una copia de un contrato. No era un contrato ordinario, sino un acuerdo de inversión. El nombre de mi padre estaba en un lado. En el otro, el nombre de Ferrán. La cantidad anotada era tan grande que tuve que detenerme unos segundos. No eran unos pocos millones, sino decenas de millones. Una inversión de la que nunca había sabido nada. Me quedé sentada en silencio. En mi mente todo empezaba a encajar. ¿Por qué Adrián mencionó esto? ¿Cuánto sabía? ¿Solo una parte? ¿O ya se había puesto en contacto con este tal Ferrán? Un pensamiento me recorrió la espalda como un escalofrío. Si Adrián había llegado a esa persona antes que yo, esto ya no era un simple complot de envenenamiento. Dejé los papeles y me recliné en la silla. En mi cabeza, 2 caminos se dibujaron con claridad. 1. Seguir adelante con el plan contra Adrián, entregarlo todo a la policía. 2. Encontrar a ese tal Ferrán antes de que las cosas fueran a más. No dudé mucho. Hay asuntos en los que hay que adelantarse. Cogí el teléfono y llamé al señor Ramos.
contestó al instante. Señor Ramos, necesito que investigue a una persona por mí. Dígame, señora. Ferran. Trabaja en el sector de las inversiones, posiblemente relacionado con el sector inmobiliario o financiero. Guardó silencio un segundo. ¿Tiene más información? Por ahora no, pero necesito que sea rápido. Entendido. Pondré a mi equipo a ello inmediatamente. Colgué. No volví al salón. No quería ver a Adrián en ese momento. No por miedo, sino porque necesitaba mantener la mente despejada. Todo estaba empezando a tomar un nuevo rumbo. La tarde pasó lentamente. Sobre las 4, mi teléfono vibró. Era el señor Ramos. Señora Alba, lo he encontrado. Me levanté. Adelante. Ferran, 52 años. Fue socio en varios proyectos importantes hace más de 10 años. Actualmente, opera con mucha discreción. No figura como titular directo de muchos activos, pero tiene influencia en el mundo de la inversión. Escuché en silencio. Pero hay un dato importante. ¿Cuál? Hace unos 4 meses, se reunió con el señor Adrián. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Está seguro? Hay imágenes de una cámara de un café privado. La imagen es clara. Todo encajaba. Adrián lo sabía. No estaba adivinando. Se había acercado a esa persona. Eso significaba que su plan no se limitaba a apoderarse del patrimonio que yo controlaba. También apuntaba al resto. Respiré hondo. ¿Puede concertar una reunión con él para mí? El señor Ramos dudó. ¿Está segura? Esta persona no es sencilla. Lo sé. Bien, intentaré contactar con él. Colgué. Sola en la habitación. Afuera, las voces de la planta baja se habían atenuado. Quizás ya se habían llevado a Adrián. O al menos, ya no tenía poder de decisión. Pero entendí que esto no había terminado. No solo por Adrián, sino por lo que mi padre había dejado atrás. Volví a mirar la caja de madera sobre la mesa. La había abierto por primera vez en 8 años. Y a partir de ese momento, supe que hay secretos que no están destinados a ser enterrados con el pasado, sino a esperar el día de ser revelados. Murmuré, como para mí misma. Papá, recorreré este camino por mi cuenta. Afuera, el día declinaba, la luz se desvanecía. Pero en mi interior, todo estaba más claro que nunca. Una nueva confrontación me esperaba. Aquella noche no dormí. No por miedo, sino porque mi mente nunca había estado tan lúcida. Todo, desde el momento en que recibí el diagnóstico falso hasta la confrontación con Adrián y la apertura de la caja de mi padre, parecía unirse en una línea recta que al final se bifurcaba en una rama que nunca había conocido. Señor Ferran, un nombre desconocido, pero que guardaba una parte de la vida que yo creía conocer por completo. Me senté frente al escritorio. Volví a abrir el cuaderno de mi padre, leyendo lentamente cada frase, cada palabra, tratando de encontrar alguna pista más, pero aparte de lo que ya había visto, no había nada más claro. Solo una cosa era segura. Esta persona no era fácil de tratar. A la mañana siguiente bajé temprano. El salón ya estaba ordenado. El señor Ramos se había llevado parte de los expedientes. El resto lo guardé yo. No había ruido, ni los llantos de Pilar, ni la mirada esquiva de Clara. La casa, grande y silenciosa, parecía extrañamente tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que todo había cambiado. A las 8 llegó el señor Ramos. Me miró con cierta inquietud. No ha dormido, ¿verdad? Sonreí levemente. Hay momentos en los que no es necesario dormir. Asintió sin preguntar más. He conseguido contactar con el señor Ferran. Lo miré. ¿Y qué ha dicho? No se ha negado, pero tampoco ha aceptado reunirse de inmediato. Dijo que tiene que ir usted misma. Fruncí el ceño. ¿Dónde? En un café privado en el distrito de Chamberí. Hoy a las 3 de la tarde. Asentí. De acuerdo. Él vaciló un momento. Señora Alba, debo advertirle. Esta persona no es como las que ha conocido. Trabaja a su manera y es impredecible. Lo miré. ¿Peor que lo que acabo de pasar? Él guardó silencio y luego suspiró. Entonces iré con usted. Negué con la cabeza. No. Iré sola. Protestó de inmediato. No es seguro. No voy a buscar problemas. Solo necesito saber la verdad. Me miró un momento y luego asintió. Entonces, tenga cuidado. No dije más. Hay caminos que hay que recorrer sola. A las 3 de la tarde estaba en el café cuya dirección me había dado el señor Ramos. No era un lugar lujoso ni ruidoso. Estaba en un callejón tranquilo, con un pequeño letrero. Dentro, la luz era tenue, las mesas y sillas de madera sencillas. Un lugar que no llamaba la atención. Entré y un camarero se acercó. Señora Alba, asentí. El señor Ferran la está esperando. Seguí al camarero hacia el interior, a una sala privada con la puerta abierta. Entré. El hombre sentado allí no era como me lo había imaginado. Llevaba una camisa blanca, sin chaqueta ni reloj caro.
el pelo canoso, un rostro corriente que pasaría desapercibido en la calle. Pero su mirada era diferente, profunda y serena. Me miró y asintió levemente. Alba. Me detuve un segundo. Su forma de llamarme no era la de un extraño. Sí, respondí. Señaló la silla de enfrente. Siéntate. Me senté. Sin prisas, sin hablar. Sirvió té y me acercó una taza. Tu padre antes de morir me dijo que vendrías a buscarme. Cogí la taza, mis manos no temblaban. ¿Usted es el señor Ferran? Asintió. Sí, sin rodeos, sin formalidades. Lo miré directamente. Quiero saber qué me dejó mi padre. No respondió de inmediato. Bebió un sorbo de té y dejó la taza. Has venido por lo de Adrián. No me sorprendió. Si se había reunido con Adrián, lo sabría. Sí, me miró. ¿Lo has resuelto? No del todo, pero ya no hay vuelta atrás. No la hay, dijo él, confirmando. Tu padre era un hombre precavido. Nunca ponía todos los huevos en la misma cesta. Escuché atentamente. Lo que tienes es solo la punta del iceberg. ¿Y la parte sumergida? Pregunté. Me miró. Su expresión no cambió. Está aquí. Golpeó suavemente la mesa. Pero no se puede coger sin más. No me sorprendió. ¿Por qué mi padre no me lo contó? Sonrió muy levemente. Porque en ese momento no eras lo suficientemente fuerte. Esa respuesta me dejó en silencio. No porque no lo entendiera, sino porque sabía que tenía razón. Si hubiera sido la Alba de hace 6 meses, probablemente no habría podido conservar ni lo que tenía, y mucho menos una parte mayor. Adrián vino a verle, ¿verdad? Continué, no lo negó. Sí. ¿Cuánto sabe? Pensó un momento. Lo suficiente como para ser ambicioso. Apreté ligeramente la mano. ¿Consiguió algo de usted? Me miró. Todavía no. Solté un suspiro de alivio, pero no del todo. Pero si no hubieras venido, tarde o temprano habría encontrado la manera. Asentí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El señor Ferran no respondió de inmediato. Me miró durante un largo rato, como evaluándome. No por el dinero, sino como persona. ¿Sabes cuál es el precio de conocer la verdad? Respondí al instante. No poder volver atrás. Asintió. Exacto. Luego dijo lentamente. Si quieres controlar el resto, tienes que aceptar entrar en un mundo diferente. Allí no hay un bien y un mal tan claros como crees, solo ganadores y perdedores. Lo miré. No tengo miedo. Sonrió. No es que no tengas miedo, es que ya no tienes escapatoria. Guardé silencio. Esa frase reflejaba exactamente cómo me sentía. Se levantó, fue a un armario detrás de él, sacó un dossier y lo puso frente a mí. Esta es la parte que te dejó tu padre. Miré el dossier sin abrirlo de inmediato. Levanté la vista. Él continuó. Antes de que lo cojas, tienes que responderme a una pregunta. Asentí. Pregunté. Me miró directamente a los ojos. Si lo tuvieras todo, ¿qué harías? La pregunta no era difícil, pero tampoco simple. No respondí de inmediato. Pensé rápidamente y luego dije. Lo conservaría, y no dejaría que nadie me lo arrebatara nunca más. No sonrió, no me elogió, solo asintió. Bien. Empujó el dossier hacia mí. Entonces, empecemos por aquí. Puse la mano sobre el dossier. Una sensación extraña me recorrió. No era miedo, sino el paso a una nueva etapa. Una etapa en la que sabía que todo sería mucho más complicado. Puse mi mano sobre el dossier que el señor Ferran acababa de empujar hacia mí. El frío del papel se transmitió a través de mis dedos, como un recordatorio de que a partir de ese momento, nada volvería a ser sencillo. No lo abrí de inmediato. Levanté la vista para mirarlo. ¿Puedo hacerle una pregunta más? El señor Ferran no mostró irritación, solo asintió levemente. Adelante. Mi padre, antes de morir, dijo algo sobre mí. Él guardó silencio por unos segundos. Su mirada no cambió, pero percibí un matiz fugaz, como el de alguien que recuerda algo muy lejano. Dijo que eras blanda de corazón. Me detuve, no por sorpresa, sino porque era cierto. Dijo que te preocupabas por los demás, que pensabas en ellos, pero que no sabías protegerte a ti misma. Apreté ligeramente las manos. Nunca había escuchado esas palabras mientras mi padre vivía. Pero también dijo, continuó, que si algún día te veías acorralada, cambiarías. No supe si sonreír o permanecer en silencio. Quizás mi padre había previsto una parte de mi camino. Bajé la vista y abrí el dossier. La primera página era una lista de activos. No eran casas, terrenos o acciones de la empresa que yo ya poseía, sino inversiones dispersas a nombre de varias empresas intermediarias y diferentes individuos. Pasé cada página, y las cifras que aparecían me hicieron perder la compostura por completo. No eran unos pocos millones, ni siquiera decenas de millones, sino un sistema de patrimonio organizado con una sofisticación asombrosa, cuyo valor total superaba todo lo que yo tenía. Levanté la vista.
¿Desde cuándo mi padre hacía esto? El señor Ferran respondió lentamente. Desde hace mucho tiempo, incluso antes de casarse. Guardé silencio. Eso significaba que durante todos estos años solo había conocido una pequeña parte. Seguí pasando las páginas. En el medio del dossier había una sección marcada por separado. Fondo de contingencia. Me detuve. ¿Qué es esto? El señor Ferran bajó la vista y dijo: esa es la parte que tu padre reservó exclusivamente para ti. No tiene nada que ver con la empresa ni con nadie más. Solo contigo. Fruncí el ceño. Entonces, ¿por qué no me lo transfirió todo desde el principio? Me miró. Porque si te lo hubiera transferido todo, no habrías podido conservarlo. Su afirmación no era despectiva, solo era un hecho. No lo rebatí, lo entendí. Si en aquel entonces lo hubiera tenido todo, podría haber confiado en Adrián y haberle entregado una parte. O al menos no habría estado lo suficientemente alerta para protegerlo. Cerré el dossier. No sentía codicia, sino un gran peso. Esto no era solo dinero, era una responsabilidad. ¿Qué quiere que haga?, pregunté. El señor Ferran se reclinó en su silla. Yo no quiero nada, esto es tuyo. Pero seguro que no es tan simple. Sonrió levemente. Eres inteligente. Luego continuó. Estos activos no se gestionan solo con tenerlos a tu nombre. Están vinculados a muchas relaciones, a muchas personas. Si no eres lo suficientemente astuta, te arrastrarán fácilmente. Asentí, entiendo. Me miró. Entonces, ¿cómo piensas proceder? Reflexioné. No mucho. Lo conservaré, pero no me precipitaré a tocarlo. Asintió. Es la elección correcta. Volví a mirar el dossier. ¿Y Adrián? No respondió de inmediato. Eso es asunto tuyo. Respiré hondo. Él vino a verle. ¿Qué quería? Respondió directamente. Quería saber si había más activos además de los que él conocía. ¿Y qué le dijo usted? No le dije nada. Solté un suspiro de alivio. Entonces, ¿por qué se reunió con él? Me miró. Porque quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Entendí. No ayudó a Adrián, pero tampoco se puso completamente de mi lado. Simplemente observaba, como un espectador ante una partida de ajedrez. Me levanté. Gracias, señor. No se levantó. No me des las gracias todavía. Cuando consigas conservar todo lo que tienes, entonces podrás hablar. Asentí y tomé el dossier. Antes de salir me detuve un segundo. Señor Ferran. Él levantó la vista. Si mi padre estuviera vivo, ¿qué haría en mi situación? Me miró durante un largo rato y luego dijo: no dejaría que nadie le hiciera daño una segunda vez. No pregunté más. Salí de la habitación. La luz del sol en el callejón se había atenuado, pero aún era lo suficientemente brillante para ver el camino que tenía por delante. Subí al coche y coloqué el dossier a mi lado. No lo volví a abrir. Lo que necesitaba saber ya lo sabía. El resto era actuar. Cuando llegué a casa, ya casi era de noche. El salón seguía en silencio. Ya no había nadie. Entré, dejé el dossier sobre la mesa y me senté. Estaba sola, pero ya no me sentía sola. Cogí el teléfono y llamé al señor Ramos. Contestó al instante. Señora Alba. Señor Ramos, prepare algo para mí. Dígame, quiero reestructurar todo el sistema financiero, separar cada parte y... Hice una pausa, bloquear todo lo que pueda ser intervenido. Entendió de inmediato. Me pondré a ello ahora mismo. Colgué y miré alrededor de la casa. Este lugar, que una vez creí mi hogar, ahora era solo un espacio. Sin recuerdos felices, sin nadie a quien valiera la pena aferrarse. Me levanté y subí las escaleras. Con cada paso, mi mente se aclaraba más. Ya no era la mujer de hace 6 meses. Ya no era la esposa que esperaba. Ya no era la persona que confiaba ciegamente. Había cruzado a otro lado, y en ese lado no permitiría que nadie me pisoteara de nuevo. Pero también sabía que lo de Adrián no había terminado. Alguien como él no aceptaría la derrota fácilmente. Y ahora que sabía de la existencia del señor Ferran y del resto del patrimonio, no se detendría. Me paré frente a la puerta de mi habitación mirando hacia adentro. La luz amarilla era cálida, pero mi corazón estaba muy frío. Este juego aún no había terminado, y esta vez no me limitaría a defenderme. Tomaría la iniciativa. Aquella noche logré dormir, no profundamente, pero lo suficiente. Como alguien que acaba de superar una tormenta, ya no sentía pánico, solo una lucidez absoluta y un ligero cansancio acumulado en el cuerpo. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Sin que nadie me lo recordara, sin necesidad de una agenda, sabía lo que tenía que hacer. Bajé al salón y me preparé un café. El vapor subía lentamente.
y el aroma familiar me ayudó a despejar la mente. Me senté, revisé los mensajes en mi teléfono. El señor Ramos me había enviado una actualización. Adrián había sido puesto en prisión preventiva para facilitar la investigación. El doctor Morales también había sido interrogado. Leí los mensajes sin una emoción clara, ni alegría, ni satisfacción. Simplemente era lo que tenía que ocurrir. Pero justo debajo, otra línea me hizo detenerme. Señora Alba, la otra parte ha empezado a moverse. Llamé de inmediato. El señor Ramos contestó rápidamente. ¿A qué se refiere? Alguien está intentando acceder de nuevo a las cuentas que el señor Adrián manipuló. No parece que sea él directamente. Guardé silencio un segundo. ¿De quién sospecha? No estoy seguro, pero es posible que haya alguien más detrás. Miré mi taza de café. La superficie aún ondulaba ligeramente. Siga vigilando. Bloqueé todos los accesos. Sí, colgué. En mi mente, las palabras de Adrián de ayer resonaron de nuevo. No todo está en tus manos. Había pensado que solo era un intento desesperado de resistirse, pero ahora quizás no era del todo así. Me levanté y me dirigí al despacho. El dossier del señor Ferrán seguía sobre la mesa. Lo abrí de nuevo. Esta vez no lo miré en su conjunto. Leí cada detalle, cada flujo de dinero, cada nombre, cada empresa. Un sistema organizado con tal astucia que nadie podría entenderlo por completo sin la información adecuada. Mi padre no solo era un buen hombre de negocios, era extremadamente cauto. Llegué a la parte final. Había una pequeña sección, casi imperceptible si no se prestaba atención. Representante de contacto de contingencia. Me detuve. Un nombre, Mateo, sin apellido ni más información, solo una palabra. Fruncí el ceño, nunca lo había oído. Cogí el teléfono y llamé al señor Ramos. Investigue un nombre para mí. Dígame, señora. Mateo, relacionado con las cuentas de contingencia del dossier que le envié. Él guardó silencio unos segundos. Lo investigaré de inmediato. Colgué. Una sensación en mi interior empezaba a aclararse. Si el señor Ferrán era el custodio del gran patrimonio, Mateo podría ser el operador de una parte más pequeña. Y si alguien estaba intentando acceder de nuevo, es posible que estuvieran buscando eslabones como ese. Aproximadamente una hora después, mi teléfono vibró. Era el señor Ramos. Señora Alba, lo he encontrado. ¿Cuál es la situación? Hubo un hombre llamado Mateo que fue el jefe de contabilidad de la empresa de su padre. Dejó el trabajo un año antes de que él falleciera. Me levanté. ¿Dónde está ahora? Sin domicilio fijo conocido. Pero hay un dato interesante. ¿Cuál? Hace 3 meses. Contactó con el señor Adrián. Mi corazón se encogió. Otra pieza del puzzle. ¿Estás seguro? Hay un historial de llamadas. No muchas, pero las hay. Miré por la ventana. El sol ya estaba alto. Todo empezaba a tener sentido. Adrián no actuó solo. Había seguido las pistas de mi padre y había llegado a otra parte del entramado. Intente contactar con ese tal Mateo, dije. ¿Quiere reunirse con él? Sí. ¿Está segura? Es posible que no esté de su lado. Sonreí levemente. ¿Cree que ahora mismo hay alguien que esté de mi lado con total seguridad? Él guardó silencio. Haré los arreglos. Colgué y me senté. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que este juego ya no era una simple cuestión de defensa o contraataque. Era como una red. Cada persona, un nudo. Si se tiraba de un nudo, toda la red vibraría. Y, si no la controlaba por completo, volvería a estar en una posición pasiva. Por la tarde, el señor Ramos me envió un mensaje. La persona había aceptado reunirse. ¿Dónde? En un pequeño restaurante en el barrio de Lavapiés, a las 6 de la tarde. Asentí sin dudar. Esta vez, no fui sola. El señor Ramos y yo llegamos 15 minutos antes. El restaurante era pequeño, con una cantidad moderada de gente, ni demasiado ruidoso ni demasiado silencioso. Un hombre de unos 40 años estaba sentado en un rincón, con una camisa sencilla, delgado, con la mirada fija en la mesa. El señor Ramos murmuró. Debe ser él. Me acerqué. ¿Mateo? El hombre levantó la vista, con una expresión de sorpresa. ¿Usted es Alba? Asentí. ¿Usted me conoce? Sonrió levemente, con un poco de incomodidad. Su padre me habló de usted. Me senté, sin rodeos. Usted se reunió con Adrián. Guardó silencio 1, 2 segundos, y luego asintió. Sí. ¿Qué le dijo? Suspiró. No mucho. Preguntó por el patrimonio de su padre. Lo sé. Lo miré directamente. ¿Usted le ayudó? Negó con la cabeza al instante. No. ¿Y cuánto llegó a saber él? Dudó y luego dijo. Lo suficiente como para creer que todavía quedaba dinero.
No me sorprendió. ¿Y usted? Me miró. ¿Qué quiere preguntar? ¿Por qué mi padre confiaba en usted? Sonrió con amargura. No era confianza, era necesidad. Guardé silencio. Hay cosas que no se pueden dejar en manos de la familia, continuó. Se necesita a alguien de fuera. Entiendo. Y ahora me miró durante un largo rato. ¿Piensa continuar o detenerse? No respondí de inmediato, pero en mi interior ya tenía la respuesta. No me detendré. Asintió sin sorpresa. Entonces tenga cuidado. ¿Con quién? Me miró. No solo con los de fuera. No pregunté más, solo asentí. La reunión terminó rápidamente, con pocas palabras, pero suficientes para entender una cosa. Este juego ya no era un asunto privado entre Adrián y yo. Había tocado un sistema que mi padre había dejado, y si no lo controlaba, volvería a ser yo la manipulada. De camino a casa, miré por la ventanilla del coche. El flujo de gente seguía siendo denso. La vida continuaba con normalidad, pero en mi interior, una decisión estaba clara. No solo conservaría lo que tenía, me apoderaría de todo, no por codicia, sino porque no quería que apareciera otro Adrián. Aquella noche, me quedé hasta tarde en el despacho. El dossier del señor Ferran, la información sobre Mateo, las advertencias veladas. Todo estaba ante mí como un tablero de ajedrez ya dispuesto, pero nadie me indicaba el siguiente movimiento. Ya no era la persona que solo reaccionaba. Tenía que tomar la iniciativa. Cogí un papel y empecé a escribir cada nombre, cada conexión que conocía. Adrián, Morales, Clara, mi suegra Pilar, Mateo, el señor Ferran. Parecían inconexos, pero sabía que estaban en la misma línea, y quizás había más. Dejé el bolígrafo, pensando. Mateo había dicho algo que no podía ignorar. No solo con los de fuera. Eso significaba que incluso en lo que confiaba, no era del todo seguro. Me recliné en la silla. Por primera vez entendí cómo se sentía mi padre. Conservar el dinero no es difícil. Lo difícil es conservar a las personas. A la mañana siguiente, fui yo quien se acercó al despacho del señor Ramos. Él ya tenía algunos documentos preparados. Señora Alba, la policía ha recibido el expediente. El señor Adrián ha confesado parte de los hechos inicialmente. Asentí. El doctor Morales también está detenido y parece dispuesto a colaborar. No pregunté más. Esos asuntos ya seguían su curso legal. Miré directamente al señor Ramos. Quiero hacer algo. Dígame. Quiero investigar a todas las personas que trabajaron estrechamente con mi padre, especialmente las relacionadas con las finanzas. Frunció el ceño. ¿Sospecha de alguien más? No respondí directamente. Simplemente no quiero más sorpresas. Asintió. Pondré a mi equipo a ello. Me levanté. Una cosa más. Dígame. Quiero ver a Adrián. Se quedó perplejo. ¿Verlo ahora? Sí. Reflexionó unos segundos. De acuerdo, solicitaré el permiso. Pero debe prepararse. Su estado mental no es estable en este momento. Lo miré. ¿Cree que todavía puede afectarme? No dijo nada, solo asintió. Esa tarde fui al centro de detención. El ambiente allí era frío, no por la temperatura, sino por la sensación. Todo era claro, rígido, sin espacio para las emociones. Esperé un momento y luego me llevaron a la sala de visitas. Trajeron a Adrián poco después. Solo habían pasado unos días, pero había cambiado. Ya no tenía su aspecto pulcro, ni su mirada confiada. El pelo estaba algo revuelto, el rostro demacrado, la mirada cansada. Pero al verme, todavía intentó aferrarse a algo, a un poco de orgullo. ¿Por qué has venido? Su voz era ronca. Me senté. Para preguntarte algo. Sonrió con amargura. ¿Qué más quieres preguntar? Lo miré directamente. ¿Quién es Mateo en tu plan? Su mirada cambió rápidamente, pero no pudo ocultarlo. Supe que había acertado. Guardó silencio. Te reuniste con el señor Ferran, continué. Después, buscaste a Mateo. ¿Creíste que no me enteraría? Suspiró y se reclinó en la silla. Realmente has cambiado. Ya no soy la de antes. Asintió. ¿Sí? Un momento después dijo. No pretendía involucrar a Mateo, pero lo hice. No lo negó. Solo quería confirmar si de verdad existían otros activos. ¿Por qué? Me miró. Porque sabía que no eras la única en la que tu padre confiaba. Guardé silencio. No lo sabía todo, continuó, pero sabía que había una parte que no controlabas, y quería apoderarme de ella. No respondió de inmediato. Luego dijo en voz baja. Al principio, ese era el plan. ¿Y ahora? Sonrió, una sonrisa muy cansada. Ahora no me queda nada que coger. No sentí compasión, solo el final. ¿Mateo tuvo algo que ver con que me envenenaras? Negó con la cabeza al instante. No, en eso solo estuvimos Morales y yo. Lo observé evaluándolo. No todas sus palabras eran de fiar, pero esa sí la creí. Entonces, ¿por qué se reunió Mateo contigo?
Reflexionó un poco. Él no confiaba en mí, pero quería saber hasta dónde había llegado yo. Asentí. Coincidía con mi percepción. Mateo no estaba del lado de Adrián, pero tampoco del mío. Estaba en el medio, como un guardián. Me levanté. Adrián me miró. No vas a perdonarme, ¿verdad? No dudé. No. Cerró los ojos, sin decir nada más. Me di la vuelta, pero al llegar a la puerta me detuve. Sin girarme, dije, Adrián. No respondió. Si aquel día hubieras elegido decir la verdad, quizás todo habría sido diferente. Sonrió levemente a mis espaldas. Pero no lo hice. Salí. La puerta se cerró detrás de mí, y con ella, un capítulo de mi vida. De camino a casa, ya no pensé mucho en Adrián. Él ya no era la principal amenaza. A lo que me enfrentaba ahora era al legado de mi padre y a las personas que lo rodeaban. Esa noche, el señor Ramos llamó. Señora Alba, hay algo. Diga. Alguien quiere reunirse con usted. ¿Quién? No ha dado su nombre, pero dice que está directamente relacionado con las inversiones de su padre. Guardé silencio un segundo. ¿Dónde? Esta misma noche, si usted acepta. Miré hacia afuera. Ya era de noche. Las farolas estaban encendidas. Una sensación familiar regresó. No era miedo, sino la preparación para adentrarme en un nivel más profundo. Envíeme la dirección. Colgué, sin dudar. Había llegado hasta aquí en este juego. No había razón para detenerse. La dirección que me envió el señor Ramos estaba en una zona de casas antiguas cerca del río Manzanares. No era un barrio bullicioso, ni tampoco completamente desierto. Las casas estaban pegadas unas a otras. La luz amarilla se escapaba por las ventanas. Se oía el sonido de televisores y conversaciones. Una escena muy cotidiana y tranquila. Detuve el coche frente a una casa de 2 plantas. La puerta, pintada de un azul desgastado, no tenía letrero ni ninguna señal que indicara que este lugar estuviera relacionado con lo que yo buscaba. No llamé por teléfono. Me acerqué y toqué la puerta. 3 golpes, ni rápidos ni lentos. Unos 10 segundos después, la puerta se abrió. Un hombre de más de 50 años, de rostro enjuto y mirada afilada, pero no hostil, me examinó de arriba abajo y preguntó: ¿Usted es Alba? Asentí. Sí. Abrió la puerta por completo. Entré. Sin más preguntas, sin presentarse, entré. La casa por dentro estaba muy ordenada, con muebles sencillos, sin nada superfluo. Un estilo de vida muy disciplinado. Él caminó delante, yo lo seguí. Subimos al segundo piso. Una pequeña habitación, solo con un escritorio y 2 sillas enfrentadas. Me señaló una silla. Siéntese. Me senté. Él se sentó frente a mí. Hubo un silencio de varios segundos, y luego dijo: ¿Sabe quién soy? Negué con la cabeza. Todavía no. Asintió. Es lo correcto. Luego se presentó. Me llamo Gálvez. Antes trabajaba con su padre. No mostré sorpresa. Había supuesto que esta persona no aparecía por casualidad. Me ha llamado usted porque se trata de mi padre. Me miró con una mirada inquisitiva. No solo por su padre, sino por usted. Guardé silencio. Ya se ha reunido con Ferran, continuó. Asentí. Sí. Y también con Mateo. Sí. Se reclinó en la silla entrelazando las manos. Entonces, ¿sabe dónde se encuentra? No respondí de inmediato. Lo sé, pero no con la certeza suficiente como para expresarlo. No esperó mi respuesta. Se encuentra en medio de algo que a su padre le costó más de 10 años construir. Una red que no solo implica dinero, sino también relaciones, obligaciones y cosas que usted no puede ver. Lo miré. Hable claro, asintió. Su padre no era un simple hombre de negocios. Hacía cosas que no todo el mundo puede hacer. Y por eso tenía activos que no podía declarar públicamente. Apreté ligeramente las manos. Esos activos ahora me pertenecen, negó con la cabeza. No exactamente. Lo miré fijamente. Entonces, ¿a quién pertenecen? No respondió de inmediato. Me miró un momento y luego dijo: pertenecen a quien pueda conservarlos. Esa frase me hizo comprenderlo todo. No se trataba de papeles ni de legalidad, sino de capacidad. Entonces, ¿por qué me ha llamado? El señor Gálvez no se anduvo con rodeos. Para hacerle una pregunta. Asentí. Pregunté. Me miró directamente a los ojos. ¿Quiere conservarlo o quiere marcharse? Esa pregunta me dejó helada. No porque fuera difícil, sino porque era más clara de lo que pensaba. Podía irme, dejarlo todo atrás, quedarme con el patrimonio que ya poseía y vivir una vida normal, sin involucrarme en nada más complicado. O podía seguir adelante, aceptarlo todo y enfrentar las consecuencias. No necesité mucho tiempo para pensar. No me marcho. Mi voz no era alta, pero era firme. El señor Gálvez asintió. Entonces debe entender que, a partir de ahora, ya no es una espectadora. Asentí. Lo entiendo.
Me miró. Su mirada se suavizó un poco. Su padre eligió bien. No dije nada. No por falta de emoción, sino porque sabía que esas palabras no eran un consuelo, sino una confirmación. Ferran custodia la mayor parte. Mateo se encarga de la operativa, y yo me ocupo del resto. ¿Qué es el resto? Me miró. La información. Entendí al instante. La información era lo más importante. Algunas personas ya saben que su padre ha fallecido y están empezando a prestar atención, continuó. ¿Adrián está entre ellos? Pregunté. Negó con la cabeza. Adrián es solo un codicioso. No tiene la capacidad para llegar lejos. Pero... hizo una pausa. Los otros son diferentes. Guardé silencio. ¿Qué quiere que haga? Me miró. No es lo que yo quiera. Es lo que usted debe hacer. Esperé. Debe recuperar el control. Parte por parte, dijo lentamente. ¿Por dónde empiezo? Por lo que ya tiene. No permita que le quiten nada más. Asentí. ¿Y las otras partes? Me miró. Cuando sea necesario, apareceremos. Entendí. No estaban completamente de mi lado, pero tampoco me dejarían sola. Una especie de equilibrio. Me levanté. Lo entiendo. El señor Gálvez también se levantó. Recuerde una cosa. Me detuve. No confíe en nadie demasiado pronto. Lo miré y asentí. Sí. Salí de la casa sin mirar atrás. Afuera la brisa del río soplaba, fresca pero con un toque de frialdad. Me quedé un momento mirando el agua oscura. En mi mente, todo estaba más claro. Mi padre no solo me dejó dinero, me dejó un sistema que estaba obligada a heredar. No porque quisiera, sino porque ya no tenía otra opción. Subí al coche pero no arranqué de inmediato. Me miré en el retrovisor. Mi rostro seguía siendo el mismo, pero mi mirada era diferente. Ya no había vacilación ni debilidad, solo una lucidez absoluta. Arranqué el coche y me puse en marcha. El camino por delante ya no era sencillo, pero esta vez no dejaría que nadie me guiara. De camino a casa no puse música. El sonido monótono del motor y las luces de la calle deslizándose por el parabrisas como largas estelas me hicieron sentir como si estuviera atravesando una etapa diferente de mi vida, sin conexión con la mujer que era hace unos meses. Comprendí claramente una cosa. A partir de este momento, ya no era solo la guardiana de lo que poseía. Tenía que proteger también aquello que nunca había llegado a tocar. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual, sin la sensación de pesadez ni los pensamientos contradictorios. En mi mente, todo se había reordenado con claridad. Lo primero que hice fue llamar al señor Ramos. Contestó al instante. Señora Alba, ¿cuál es la situación con la policía? El señor Adrián ha sido imputado inicialmente. Los cargos están relacionados con lesiones dolosas y fraude financiero. El doctor Morales también ha confesado la mayor parte de su implicación. Asentí, aunque sabía que no podía verme. ¿Y las finanzas? Todo está bloqueado. Las cuentas que el señor Adrián manipuló han sido intervenidas. ¿Pero qué? Hay algunos indicios de acceso desde el exterior, no de forma directa, sino a través de cuentas intermediarias. Guardé silencio un segundo, como si alguien estuviera tanteando el terreno. Exacto. Miré por la ventana. La luz de la mañana era brillante, pero no me hacía sentir mejor. Al contrario, hacía que todo fuera más nítido. Siga vigilando. Infórmeme de cualquier movimiento, por pequeño que sea. Sí. Colgué. Sin dudar, volví a abrir el dossier del señor Ferran. Esta vez no lo leí entero. Me centré en las partes operativas, las empresas intermediarias, los pequeños pero constantes flujos de dinero, los nombres detrás de ellos. Un sistema no ostentoso, pero lo suficientemente sofisticado como para perdurar. Entendí que si alguien quería intervenir, no iría directamente a por la parte grande. Empezarían por los puntos más pequeños y discretos. Anoté algunos nombres. Entre ellos, una empresa de la que nunca había oído hablar. Gestiones Minerva. Un nombre corriente, pero el flujo de dinero que pasaba por ella no era pequeño. Cogí el teléfono y llamé a Mateo. Contestó a los 2 tonos. Señora Alba, ¿conoce la empresa Gestiones Minerva? Guardó silencio unos segundos. Sí. ¿De quién es? Nominalmente es una empresa privada, pero en realidad es un eslabón de la red. ¿Alguien más aparte de usted y mi padre lo sabía? Muy pocos, respondió. Pero si alguien lo ha descubierto no ha sido por casualidad. Entiendo. Vigílela por mí. Si hay algún movimiento, avíseme de inmediato. De acuerdo. Colgué. En mi mente todo empezaba a encajar. Adrián podría haber conocido una parte, pero no tuvo tiempo ni capacidad para profundizar. Así que los recientes intentos de acceso podrían provenir de otra persona, alguien que no se mostraba, alguien que observaba. Al mediodía no salí. Me quedé en casa revisando todo el sistema, cada cuenta, cada contrato, cada flujo de dinero.
No dejé pasar ni un solo detalle. Por la tarde, el señor Ramos volvió a llamar. Su voz sonaba diferente esta vez. Señora Alba, ha ocurrido algo. ¿Cuál es la situación? Gestiones Minerva acaba de realizar una transacción importante. Me levanté. ¿De cuánto? Casi 200.000 euros. Apreté el puño. ¿A dónde? A una cuenta nueva que no estaba en el sistema anterior. Bloquéela de inmediato. Ya hemos bloqueado una parte. ¿Pero qué? La otra parte reaccionó muy rápido. Retiraron los fondos en cuanto se dieron cuenta. Guardé silencio. No por sorpresa, sino porque sabía que había dado en el clavo. ¿Ha podido identificar al titular? Todavía no. Pero hay un detalle. Dígalo. La cuenta receptora tuvo transacciones en el pasado con una empresa en la que trabajó el señor Adrián. Cerré los ojos por un segundo. No era Adrián, pero estaba relacionado con él. Alguien había seguido su rastro y había llegado más lejos. Siga investigando. Quiero saber quién es esa persona. Sí. Colgué y me senté. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí claramente que no era la única en este juego. Había alguien más, silencioso, paciente, probando cada paso. Me levanté y salí al balcón. La brisa de la tarde era suave, pero mi corazón ya no estaba tranquilo. Recordé las palabras del señor Gálvez. No confíe en nadie demasiado pronto. No había confiado, pero tampoco lo había visto todo. Volví adentro. Abrí de nuevo el dossier. Esta vez no solo leí, marqué cada punto, cada conexión. No esperaría a que dieran otro paso. Me adelantaría yo. Al anochecer, volví a llamar al señor Ramos. Preparé una reunión para mí. ¿Con quién? Con todas las personas relacionadas con este patrimonio que conocemos. Se sorprendió. ¿Quiere exponerse? No me expondré. Solo apareceré en el momento adecuado. Entendió de inmediato. Haré los arreglos. Colgué. Me quedé sentada un momento y luego murmuré, como para mí misma. Ha llegado el momento de no solo conservar. Miré al vacío. Mi mirada ya no vacilaba. Hay que tomar el control. Este juego ya no era solo mío, pero si había entrado en él, sería yo quien decidiera el final. La reunión que solicité se organizó 3 días después. No en una sala de juntas de una empresa, ni en una casa particular, sino en un espacio neutral. Una sala de reuniones privada en un hotel importante del centro de la ciudad. Sin ruido, sin ostentación, pero con la suficiente solemnidad para que cualquiera que entrara comprendiera que no era un encuentro ordinario. Llegué temprano. El señor Ramos ya estaba allí, preparando todo. Expedientes, listas, equipos de grabación. No para intimidar, sino para que todo quedara claro. Uno a uno fueron entrando. Mateo llegó primero, con su habitual aire de cautela, observando sin decir mucho. Después el señor Ferrán, sin cambios, tan sereno como la primera vez que lo vi. Finalmente, el señor Gálvez. 3 hombres, 3 posiciones, 3 eslabones. Los miré y ellos me miraron a mí. Nadie habló de inmediato. El ambiente no era tenso, pero sí denso. Fui la primera en hablar. Gracias a todos por venir. Nadie respondió, pero nadie se movió. Los he convocado no para disputar nada, sino para aclarar las cosas. El señor Ferrán asintió levemente. Hable. Me levanté. Sin papeles, sin necesidad de leer. Había meditado cada palabra. Mi padre dejó un sistema. Cada uno de ustedes custodia una parte, y cada parte es crucial. Miré a cada uno de ellos. Pero ahora, ese sistema ha quedado parcialmente expuesto. Ya no es tan hermético como antes. Mateo frunció ligeramente el ceño. El señor Gálvez no mostró ninguna expresión. Alguien ha empezado a intervenir, continué. No es Adrián, es otra persona. El señor Ferrán habló. ¿Tiene pruebas? Asentí. El señor Ramos presentó un dossier. Lo abrí y lo deslicé hacia ellos. La transacción de Gestiones Minerva, el intento de retirada de fondos, la cuenta intermediaria vinculada a alguien fuera del sistema. Mateo lo tomó y lo examinó. Su expresión cambió. El señor Gálvez le echó un vistazo rápido y asintió. Alguien está tanteando. El señor Ferrán no dijo nada, pero su mirada se volvió más profunda. No sé quién es esa persona, proseguí. Pero sé que si no actuamos de forma unificada, tendrán su oportunidad. Hubo un silencio. Nadie lo rebatió. Los miré. Mi padre no construyó este sistema para que lo destruyéramos nosotros mismos. El señor Gálvez sonrió levemente. Tiene razón. Asentí. Por eso propongo algo. El señor Ferrán me miró. Diga. Hablé lentamente. Mantendremos la estructura actual, pero toda la información y los flujos de dinero deben ser controlados de forma centralizada. Mateo frunció el ceño. ¿Quiere controlarlo todo? Negué con la cabeza. No, no lo controlaré yo sola. Miré a cada uno de ellos. Pero yo debo ser la coordinadora.
El ambiente se detuvo. Este era el punto crucial. Ninguno de ellos lo aceptaría fácilmente, pero tampoco podían negarlo. ¿Por qué usted?, preguntó el señor Ferran. No lo evité, porque soy la única que tiene una razón para conservarlo todo. El señor Gálvez me miró. ¿Qué razón?, dije sin rodeos, porque casi pierdo la vida por ello. Esa frase silenció la sala. No era sentimentalismo, era un hecho. No dije más. No era necesario. Mateo dejó el dossier sobre la mesa. ¿Podrá hacerlo? Lo miré. ¿Cree que tengo otra opción? No respondió, solo asintió. El señor Gálvez se reclinó. ¿Por dónde quiere empezar? Por bloquear todos los puntos vulnerables. Después, auditar toda la red. Hice una pausa. ¿Y esperar? Me miró el señor Ferran. Lo miré directamente. Esperar a que esa persona se manifieste. Nadie se opuso, nadie aceptó de inmediato, pero supe que lo estaban considerando. Un momento después, el señor Ferran asintió. De acuerdo, una sola palabra, pero fue suficiente. Mateo asintió también. El señor Gálvez no habló, pero su mirada lo decía todo. Solté un suspiro suave. No de alivio, sino de inicio. La reunión terminó rápidamente. Sin apretones de manos, sin promesas. Solo un entendimiento tácito. Cada uno por su lado, pero unidos por un mismo fin. Al salir del hotel, no volví a casa de inmediato. Conduje por una carretera familiar hasta el cementerio donde descansaba mi padre. Bajé del coche. El sol de la tarde era suave. No había mucha gente. Me paré frente a su tumba. Sin flores, sin velas. Solo me quedé allí un largo rato. Luego, hablé. Papá. Mi voz era apenas un susurro. He llegado un poco tarde. El viento sopló suavemente. No hubo respuesta, pero no la necesitaba. Ya he entendido lo que dejaste. Miré la lápida. También entiendo por qué no lo dijiste. Hubo un silencio. No estoy segura de poder hacerlo bien. Sonreí levemente, pero no dejaré que se pierda. El viento siguió soplando como una respuesta. Me quedé un momento más y luego me di la vuelta, sin mirar atrás, porque sabía que hay personas que, sin necesidad de verlas, siempre están detrás de ti. Meses después, todo se fue estabilizando. El sistema se fortaleció, los puntos débiles se sellaron, la otra persona no volvió a aparecer, o al menos no todavía. Adrián fue condenado. No a la pena máxima, pero sí lo suficiente para pagar por sus actos. Clara se fue y no regresó. A Pilar no volví a verla. Vendí la antigua casa. No por rencor, sino porque ya no había razón para conservarla. Me mudé a otro lugar, no más grande, pero suficiente. Una mañana estaba tomando un café, la luz del sol entraba por la ventana. Sin teléfono, sin expedientes, sin llamadas. Un momento de normalidad, de paz. Miré hacia afuera. La gente seguía su ritmo, la vida seguía igual. Solo yo ya no era la misma. Ya no era la mujer que esperaba, la que confiaba fácilmente, pero tampoco me había vuelto una persona fría. Simplemente era más clara. Tenía claro lo que necesitaba, lo que debía proteger y a quién no valía la pena conservar. La vida no siempre te da la oportunidad de prepararte. Hay empujones que te obligan a cambiar. Si no te mantienes firme, caes. Pero si logras mantenerte en pie, ya no eres la persona que eras ayer. Bebí un sorbo de café. Amargo pero agradable. Como todo lo que había pasado. Sí, señorías, hay historias que, al llegar a su fin, lo que dejan no es una victoria o una derrota, ni quién ganó o quién perdió, sino cómo una persona ha cambiado después de todas las vicisitudes. En esta vida no faltan los cálculos, ni tampoco las veces que el corazón de la gente cambia. Pero en medio de todo ello, lo que mantiene a una persona en pie no es el dinero ni el poder, sino su pilar interior, su forma de tratar a los demás y de protegerse a sí misma. Se puede llegar rápido con la astucia, pero solo se puede llegar lejos con la integridad. La integridad no es debilidad, ni es para que otros se aprovechen de ella. Es saber distinguir el bien del mal, pero aún así elegir actuar con decencia y humanidad. Cuando todavía se puede tratar a los demás con respeto, sin importar cómo te traten a ti, es cuando no te has perdido a ti mismo. En la familia ocurre lo mismo. El respeto a los padres no es solo cuidarlos materialmente, sino también mantener el corazón recto, vivir de tal manera que, estén o no en este mundo, no tengan que avergonzarse de sus hijos. Quienes nos precedieron pueden dejar dinero, pueden dejar una carrera, pero lo más valioso que nos legan es la forma de ser persona. Si se pierde eso, no importa cuánta riqueza se conserve, todo se vuelve insignificante. La vida no está exenta de presiones ni de traiciones, pero es precisamente en esos momentos cuando uno entiende a quién vale la pena conservar, a quién hay que dejar ir,
¿Y qué es lo que merece ser protegido hasta el final? Hay relaciones que parecen muy cercanas, pero que se desvanecen rápidamente ante la primera tormenta. Y por el contrario, hay personas que permanecen en silencio detrás de ti, sin decir mucho, pero que son tu apoyo más firme cuando lo necesitas. Al final, lo más valioso no es cuánto has conseguido, sino que has logrado conservar después de que todo haya pasado. Conservar la calma, la lucidez y, lo más importante, un corazón que no se ha endurecido. Nadie sabe cuán larga o corta será la vida, pero la forma en que vivimos cada día es una decisión nuestra. Vivir con un poco más de rectitud, con un poco más de amabilidad, pensando un poco más en los demás, puede que no haga la vida más fácil de inmediato, pero sin duda nos ayudará a superar los días difíciles sin arrepentimientos. Y llegará un momento en que, al mirar atrás, lo que nos dará más paz no será haber superado a nadie, sino seguir siendo, intactos, nosotros mismos.